La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hemos superado la temporada de premios y aquí seguimos con nuevos estrenos que no han entrado en esa carrera o que las distribuidoras han preferido guardarse para dar visibilidad estos meses. Zac Efron y Jeremy Allen White protagonizan El Clan del Hierro, historia de luchadores, padres tóxicos y masculinidad. Además, recomendamos El caso Goldman, otro buen thriller judicial francés, y dos películas que hablan del consentimiento y del miedo de las mujeres, How to Have Sex y The Royal Hotel. Hay también cine español con Carmen Machi y Antonio de la Torre, La Biznaga de Oro latinoamericana en Málaga, y en televisión nos ponemos firmes para escuchar a Kate Winslet convertida en una dictadora obsesionada con la humedad. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El cine anda metido de lleno en la búsqueda de nuevos públicos, de conectar con los espectadores y de llegar a los más jóvenes. En esa espiral de cómo hacerlo, quizás se esté cometiendo el error de obsesionarse con la promoción excesiva y olvidarse de la esencia misma de las películas. La semana pasada varios guionistas denunciaban el ninguneo de un festival de cine, el de Málaga, que evitaba invitarlos a la alfombra roja e incluso a las ruedas de prensa en favor de influencers que llenaron el certamen. Es cierto que estar en TikTok parece ahora la solución a la taquilla, pero realmente es necesario apostarlo todo a gente que cobra por recomendar cosas, a gente a la que no siempre le interesa el cine. Supongo que en Instagram o en TikTok hay y habrá creadores de contenido que amen el cine, que lo expliquen con nuevos lenguajes para llegar a otros públicos, y bienvenidos sean, pero quizás se nos esté yendo de las manos y estemos contribuyendo a banalizar una industria que evidentemente es entretenimiento, pero que habla de cosas importantes. Ahí están los discursos de Glazer en los Oscars o de Cillian Murphy para demostrarlo. La cultura unida con la vida, con lo que nos pasa. Ojalá más guionistas, más creadores de las alfombras rojas, porque son ellos quienes escriben las series y las películas y las explican, quienes consiguen que con la ficción aprendamos de los errores o soñemos con ser mejores personas. A Monday warrior, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down as arrogant. His reserve a quiet defense, writing out the day's events. Terminados los Oscars, nos centramos en los estrenos de la primavera y empezamos con una de esas películas descartadas de la temporada de premios. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal estáis? Hola. Muy bien. ¿Bien la resaca? Perfectamente. Ahí va. No como otras. No como otras que están bastante peor. Bueno, no ha tenido tanta suerte, decíamos, de Iron Claw, El Clan de Hierro, de Sam Dorkin. Es una revisión del sueño americano que lleva a la pantalla un caso real, el de una familia obsesionada con triunfar y con la lucha libre. Zac Efron, Jeremy Allen White y Harry Dickinson son los hermanos protagonistas, los Von Erich, que parecen sumidos en una ola de mala suerte y subyugados a un padre controlador. Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita. Mamá intentó protegernos con Dios. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí. Es una película que tenía muchos elementos para triunfar, pero que finalmente se ha ido descabalgando por ahí, sí. ¿no? No, a mí me daba mucha pereza verla, porque a mí el tema de la lucha libre pues no me atrae excesivamente. Y ¿Quién lo diría, Elio Castro? Wrestling, no, sobre todo la lucha libre esta que es medio deporte, espectáculo, no, sí. Medio verdad, sí, medio gran mentira. Acting. Sí, o sea, pero luego la película, la verdad es que no está nada mal. O sea, me parece que es una película que habla sobre todo, que lo comentaremos en otras películas que se estrenan esta semana, de ese mundo hipermasculino, basado en la fuerza, basado en la dominación del padre, en que el padre elige el futuro de sus hijos y cómo estos hijos lo van aceptando completamente, y luego es una gran tragedia personal y colectiva. Y los actores, la verdad es que están muy bien. Yo me he llevado una
gran sorpresa viendo a Jeremy Allen White después de verle en las cocinas, que no parecía tan musculoso o musculado como está en esta película, que vamos, está inflado. Ahí fichó Calvin Klein para el anuncio. Rosalía. Sí, no, la verdad es que... Y todo, la verdad es que es una película bastante triste, bastante dramática, ¿no? De esta familia metida en una ola de desgracia, pero ya te digo que de fondo yo creo que está ese gran tema de esa masculinidad, ¿no? De que esos personajes pues no saben salir de su mundo, de su entorno, de su casa, y esa figura también de la mujer, de la madre, que tampoco pinta nada, o se va dando cuenta de que pinta muy poco en esa familia, ¿no? A mí, fíjate, tiene elementos y tiene cosas interesantes, pero a mí me aburrió muchísimo. O sea, es una película que me costó mucho seguir el hilo de la historia, y eso que tiene cosas que me parecen interesantes, la relación familiar, ese padre protector, que puede incluso leerse como una metáfora de una América republicana, ¿no? Conservadora, donde el pater familias o ese presidente es el que decide lo que sus ciudadanos tienen que hacer. O sea, que tiene como cosas políticas que me interesan. Me interesa el fracaso del sueño americano, la necesidad de triunfar a toda costa y hacerlo a través del deporte, sea el que sea, si es el atletismo bien y si no es la lucha libre, ¿no? Eso como que me impacta mucho en una sociedad vinculada a eso. Y luego, pero hay algo en la película que me echa para atrás todo el rato, no sé si son... Tampoco es que estén especialmente mal las interpretaciones, pero como que hay algo que es todo el rato, parece como que estoy viendo una película, no estoy entrando en la historia real, ¿no? Tan falsa como la lucha libre. Tan falsa como la lucha libre, y eso que a mí hay una película del director que me gusta mucho y creo que también tiene algo de eso, que es Martha Macy May Marlene, y que hablaba de una secta y el funcionamiento de una secta, y esta película tiene un poco secta. Algo de cómo la familia puede ser una secta y cómo puede pues joderte la vida, ¿no? Como a estos hijos, y sin embargo con todos esos elementos, o sea, racionalmente tiene todo para gustarme, pero emocionalmente cuando la veo hay algo de falsedad que me echa para atrás. A ver, tiene un punto que, claro, creo que es inevitable. Luego si ves las fotos originales, pero... Claro, la caracterización, las pelucas, esos peinados, la ropa, los músculos... Tiene algo como un poco estrambótico, ¿no? Que tú dices, esta gente no puede entrar en esta historia porque estoy viendo una caricatura todo el rato. Luego es verdad que si vas a Google y pones los hermanos Von Erich, ves que eran bastante así, ¿no? Y que están bien caracterizados, pero claro, son actores tan conocidos, con Zac Efron, con esta transformación que ha tenido también facial, que no sabes muy bien si decía él que había sido un accidente o operaciones o lo que sea, pero claro... Casi el que me gusta es Harry Dickinson porque es el menos transformado. Claro, es el menos transformado y el que notas más natural. Y claro, es que ha tenido también la mala suerte de estrenar esta película cuando lo ha explotado a Jeremy Allen White todo el éxito de The Bear, que esto estará rodado casi a la par que la primera temporada de The Bear. Entonces tienes esa cuestión de que ahora un icono de la cultura casi pop y de internet le pongas esa peluca y inevitablemente parece ridículo. Más allá de eso, estoy casi de acuerdo con los dos en el sentido de que por unos momentos la peli da vueltas y me aburre, pero también tiene muchos elementos interesantes con los que yo me engancho y sintonizo, ¿no? Esa idea también del padre no solo protector, sino que quiere volcar todas sus frustraciones en los hijos, que eso siempre es algo muy recurrente, muy actual en muchos dramas y en muchas historias reales que pasan ahora, ¿no? De lo que yo no he podido ser, quiero que lo sean mis hijos, y si no es el primero, es el segundo, y si no es el tercero, y si me los llevo por delante, me los llevo por delante. ¿Por qué sonríes? No, porque estaba pensando que, claro, vosotros no habéis vivido la década de los 80, esa década tan denostada, y yo en cambio sí, y la puedo comprender un poco mejor. La película transcurre en los años 80. Benditos 80, claro. Entonces... Pero si a mí me gustan los 80. Claro, no, y entonces tiene toda esa parte que me parece súper interesante de esa toxicidad, de ese carácter del padre tan autoritario, de esa dejación de funciones por el contexto también de los 80, de la madre que dice, yo aquí esto no asumo, cuando uno de sus hijos va y le dices que lo de papá no es normal, cómo nos trata, la relación que tiene, ¿no? De eso háblalo con tus hermanos, y me parece muy sintomático. Y luego creo que la peli al final también se erige un poco como un gran estudio sobre esa masculinidad tóxica que se transmite, sobre el interrogante del personaje de Zac Efron, si yo soy igual que mi padre, si quiero puedo salir de ahí, puedo ¿no? salir de este círculo tóxico, yo heredo
el padre que ha sido mi padre lo heredo yo como padre cuando soy padre, o quiero romper esa línea y no quiero ser ese tipo de padre cuando tengo hijos. Entonces sí que es interesante todos esos ciclos y si se puede romper esas dinámicas familiares tan tóxicas, tan casi hereditarias que se pregunta en la película, si es una cuestión más de romper espiritualmente o si hay algo casi genético en lo que te impregna tu padre que no te puedas deshacer de ello. Y en ese momento sí que tiene esas reflexiones. Lo único, claro, la tragedia y el drama es tan bestial y tan grande, todo lo que pasa esa familia, que es difícil entrar en eso, y más en un código, como dice Pepa, donde tengas algo de credibilidad emocional en muchas partes de la película, porque no te llega de esa manera. No, bueno, pues sí, es verdad, pero... Los 80 eran así. Los 80 eran un poco así. Y esa frustración de ese uno de los hermanos de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Moscú por el boicot. Que luego, claro, a mí me interesa mucho esa parte histórica del boicot a los Juegos. O sea, sí, hay muchas referencias políticas que también tienen ese mundo, y además ambientado en Texas, ¿no? Que sí. Es un mundo aparte dentro de los Estados Unidos. Debías haber ido a Texas. Thelma y Luis no querían pasar por Texas. Dallas ex Texas, ¿no? Sí, Dallas pues Texas. Pues hice escala en Dallas. O sea, literalmente he pisado suelo tejano. Bueno, las dinámicas de familia del Clan del Hierro, como decimos, dan bastante pavor, casi tanto como lo que propone Imaginary. Es una película de terror de Blumhouse que no viene precisamente con buenas críticas en Estados Unidos y que nos presenta a un peluche maquiavélico para hablar de esos terrores que entran cuando uno vuelve a la casa familiar. ¿Cómo te sientes al volver? Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz. ¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Bueno, el éxito de Anatomía de una caída en Cannes eclipsó otra película de juicios que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que apunta el thriller de Justine Triet. Hablamos del caso Goldman, que inauguró la quincena de realizadores y que cuenta precisamente con Artur Harari, ganador de un Oscar por Anatomía, como uno de los actores. Es uno de los abogados que defendió a Pierre Goldman en los años 70 en uno de los juicios más antisemitas que se recuerdan desde el Yo acuso. No dejo de preguntarle sobre la resistencia, sus años de guerra con mi padre. Me obsesiona su historia. Me gustaría ser como ellos. Revivir esa atmósfera de revuelta, sentir ese orgullo, ese honor. Ser un judío guerrero. ¿Un judío guerrero, dice? Sí. Quiero librarme del estigma de ser judío. ¿Y por eso quiso alistarse en la guerrilla? Exacto. El director Cedric Kahn lo centra todo en la palabra y recrea aquel polémico proceso judicial con Ariel Werthater como protagonista. El director nos hablaba en Unifrance de las conexiones de esta película con la actualidad. Je crois qu'il y a des constantes qu'il y avait pendant l'occupation, qu'il y avait dans les années 70, qu'il y a encore aujourd'hui. Y decía el director que hay constantes que se repiten en Francia, en la Francia de los 70, también en la Francia de la ocupación, y que hoy todavía esa división entre las dos Francias, una más radical de derechas y una muy radical de izquierdas, permanece en la Francia de hoy. El actor Artur Harari, antes de ganar el Oscar, que es cuando le entrevistamos, incidía en muchas de las cosas que denuncia la película, siguen también ocurriendo hoy. Mais la sensación qu'on aurait, à mon avis, aurait été moins et d'un rapport avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Y decía Harari, que es también director y como sabemos guionista, que si esta película se hubiera estrenado pues hace 10 años, quizá no habría tenido el interés que tiene ahora, pero con este reverdecer de los conflictos políticos, con el movimiento feminista, con los chalecos amarillos, con las manifestaciones del medio ambiente y cuestiones de aquellas ideas comunitarias de los 70 que han vuelto a la actualidad. Y por último, vamos a escuchar también al director, que decía que porque había decidido dar más valor a la palabra que a la imagen en esta película. Parce que déjà moi je suis pas très à l'aise avec la forme biopic de tout raconter, je trouve toujours que c'est un peu, pour moi c'est vraiment personnel. Je veux pas que les gens qui fassent des Dice que no quería hacer un biopic, que eso ya estaba más en el documental, y que aquí lo que quería contar era la vida de alguien desde un lugar concreto, y para ello lo mejor era hacerlo con sus palabras, con su discurso, y qué mejor que hacerlo en un juicio. Y es verdad que desde Saint-Omer, pasando por Anatomía, el cine francés está apuntando al thriller judicial, a romper un poco los cánones del thriller judicial, a hacerlo menos americano, no más francés, y también a centrar el discurso
discurso sobre la verdad, ¿no? Que también de alguna manera esta película habla de ello. ¿Qué os parece? ¿Cómo enfoca el caso Goldman? No, la verdad es que es una propuesta muy interesante porque, como decía el director, lo basa todo en el texto, en el diálogo, y hay todo un trabajo de guión, como le pasaba a Anatomía de una caída, que era su punto fuerte desde otro lugar, quizá, no sé si decir la palabra disfrutable, pero más juguetón en si era inocente o culpable. Y aquí, sin embargo, sí que hay un gran trabajo de documentación, porque lo condensa en un juicio cuando fueron dos juicios, ¿no? Pero sí que hay todo un trabajo de los testimonios, de su defensa, de los abogados defensores y los abogados de la acusación, que es muy interesante porque va tratando de perfilar un retrato del personaje, que al final Pierre Goldman también se había erigido como él mismo, ¿no? Como un personaje donde se definía, donde intentaba manipular también un poco a la opinión pública en qué era, que no era una opinión pública que lo aplaudía en el juicio, otra que fuera lo detestaba o que querían crear olas en contra de él. Y es interesante todo el carrusel de testimonios y de supuestos testigos, ¿no? Y cómo se enmienda esa figura del testigo en el juicio americano, que siempre es como el testigo el que condiciona casi la parte del juicio, y aquí es el propio acusado quien cuestiona al testigo sin enmendarlo ni cuestionar su verdad, sino diciéndole, pero esto no implica esto a mí no me acusa de esto, ¿no? Esa también un poco cuestionar los sistemas judiciales, y acaba componiendo un retrato de la Francia de los 70, como decía Pepa, no solo del antisemitismo, el anticomunismo también está ahí presente, ¿no? Porque bucean en sus orígenes, su madre polaca, su padre expulsados en un momento de Francia, con contactos con las guerrillas latinoamericanas, le presentaron a guerrilleros cubanos, o sea que es un retrato muy completo de un personaje que yo desconocía bastante y que acaba trascendiendo en un retrato judicial, político y social de la Francia del momento, que es muy interesante. A mí me parece curioso porque este personaje tiene una historia increíble, porque después de este juicio, no es spoiler porque fue su vida real, pero lo asesinaron en extrañas circunstancias. Hay muchas teorías conspiranoicas alrededor de ese asesinato, ¿no? De hecho, se llegó a decir si eran los GAL. Yo se lo comenté al director y se reía sobre esa situación y decía que no creía que hubiera sido los GAL, pero es cierto que tiene una vida muy, muy amplia y centra todo en este juicio, que al final sí tiene mucho que ver con Anatomía, porque es también sobre cómo se crean los relatos en sede judicial. Qué papel tiene la justicia, qué papel tienen los jurados populares y qué grado de parcialidad hay cuando el personaje se echa piedras contra su propio tejado, no quiere llevar a testigos, no quiere hablar de su infancia, o sea, cosas que todos deberíamos entender como normales, pero que parte del relato, un relato que puede ser el del juicio o el de los medios de comunicación. Para tener audiencia tienes que hacer esto, para tener tal tienes que hacer esto otro, tienes que llevar a tu programa, o sea, quiero decir que son dilemas que en el fondo son dilemas éticos, y sin embargo es un personaje de una moral y una ética, a pesar de que haya cometido una serie de atracos. Él niega que haya asesinado a nadie, simplemente atracaba porque quería ser como sus padres. Y luego creo que cuenta muy bien el vacío de una generación, de esa generación de los hijos del Holocausto, ese trauma, ¿no? de unos padres muy comprometidos políticamente, el vacío del mayo del 68, la muerte del Che, el fin de las utopías, ¿no? Y cómo reconvertirse en, viendo el documental de Marisol que se presentó en Málaga, tiene algo que ver, ¿no? El cómo seguir con unas ideas cuando la sociedad ha cambiado y cierra ese proceso, ¿no? Y yo creo que en ese juicio le apoyaron Sartre, Simone Signoret, Simone de Beauvoir, estaban todos en ese juicio, fue un emblema para la izquierda francesa, y sin embargo también sacó todo ese antisemitismo que estaba desde la ocupación. Me parece que es una película que es muy interesante porque al final en un formato de 4/3, donde el espectador es casi un miembro del jurado popular que está atendiendo esas explicaciones y que ve a un loco, condenarse a sí mismo, ¿no? Autoinculpándose de dos delitos y de uno no, claro, y refutando muchas cosas que le preguntan como él si fuera juez, ¿no? De esto no es importante para el caso, o sea, va marcando él casi la bota. Entonces es muy interesante para conformar ese retrato. Y más la amplio. Versión de dos judíos, ¿no? De dos formas de ser judío, el abogado defensor, que es Artur Harari, que es el judío responsable, adaptado a la sociedad, y el judío que rompe con todo, que es comunista, que es un revolucionario, ¿no? Esas dos maneras de ver los procesos, que yo creo que es una película muy interesante, y es verdad que Anatomía de una caída
no sé, ensombreció un poco, y yo creo que es interesante que los oyentes la van a disfrutar. Y eso que el actor protagonista ha ganado el César en Francia, mejor actor protagonista por este papel. Bueno, pues también en Cannes vimos How to Have Sex, la ópera prima de la británica Molly Manning Walker, que explica básicamente el consentimiento, y lo hace a través de la historia de un adolescente que va a pasar su viaje de fin de curso a uno de esos resorts de vacaciones, en Grecia en este caso, pero podría ser en Mallorca, y allí es agredida sexualmente mientras suena la música, corre el alcohol y eclosiona el machismo. ¿Vais a salir luego? Pasaos antes por la previa. Sí, se lo digo a mis amigas. Me cago en la puta. Solo escuchas lo que quieres. ¿Cómo te llamas? Tara. Es muy bonito. Yo, Badger. Qué nombre tan raro, ¿no? Es mi mote. Hay varias películas que están abordando últimamente el consentimiento. De hecho, en breve se estrenará una que se titula precisamente así. Es una película francesa que ya comentaremos, pero vamos a centrarnos en esta y en lo que decía la joven directora, que hay que hablar de estos temas, del sexo, para seguir avanzando. I think we don't speak about enough in society. Specifically in British society, but creo que no hablamos lo suficiente como sociedad, concretamente en la sociedad británica, pero supongo que en otras sociedades también, sobre sexo e intimidad. Cuando tenía 16 años quería hablar sobre eso, pero notaba cómo ese tema enrarecía siempre el ambiente. Y yo pensaba, ¿cómo se supone que vamos a superar estas situaciones si no podemos hablar sobre ello? Para mí es muy importante que no excluyamos a los hombres de la conversación. No creo que podamos avanzar sin que todos participemos en esto. Al final no deja de ser un comportamiento aprendido. Nuestra sociedad quiere que los hombres actúen de cierta manera. Y creo que si cambiamos eso, todos seremos mucho más felices. No creo que debamos culpar a nadie en esta situación. Bueno, y siguiendo con el tema del consentimiento y la violencia contra las mujeres, otra directora elige el cine de venganza para ahondar en estos elementos que siguen afectando. The Royal Hotel, de Kitty Green, es una directora que ya abordó el caso Weinstein en su anterior película y ahora lo hace de otra manera con las actrices Julia Garner y Jessica Henwick, quienes se vengan de los hombres. De cual dice que aquí las noches son tranquilas. No, es asqueroso. Son asquerosos. No son peor que los pavos del barco. ¿Y qué? Billy me ha llamado cabrona, ¿vale? Pero creo que no significa lo que tú piensas. Significa lo que creo que significa y les da igual. Solo es una cosa cultural. ¿Una cosa cultural? Vamos. Venga, vamos. Aguantamos un par de semanas más. Y con la directora australiana hablamos en San Sebastián de la conexión de sus dos películas, también del cambio de narrativa en el cine y de cómo revelarse. Son dos películas que creo que están muy conectadas. Las veo como películas similares, aunque tienen un tono muy diferente. En ambas el personaje de Julia Garner tiene que percibir su entorno, evaluar dónde se encuentra. ¿Está en peligro o se puede agravar esa situación de alguna manera? Los entornos son muy diferentes. Uno es muy claustrofóbico, el otro es muy vasto y vacío y da miedo de una manera muy diferente. Formé parte del jurado de un festival de cine y estaba viendo muchos documentales en ese festival australiano, porque yo también soy australiana, y vi un documental sobre dos mujeres escandinavas que trabajaban en un pub del interior de Australia y pensé que nunca había visto un proyecto así antes. He visto muchas películas ambientadas en el interior de ese tipo de lugares, pero nunca desde un punto de vista femenino, sobre las mujeres de esas ciudades y cómo es eso. Así que sí, pensé que sería una buena idea. Se lo presenté a una empresa y les gustó y empezamos a escribirlo. No, Liv, no. Las bebidas. Ya voy yo. Carol, sácalos tú misma. No, ni de puta coña. Sí, cielo, claro que sí. ¿Sidra? Oh, sí. Gracias. That's what I find most interesting is those tiny moments, those gestures, looks, glances, like things. Me interesa lo vasto del paisaje y esos pequeños momentos, esos gestos, esas miradas, esas cosas que a menudo pasan desapercibidas en una habitación grande o en un espacio grande, especialmente en un bar como ese. Pero si eres consciente de ello, puede resultar muy amenazante y aterrador. Y eso es algo con lo que jugamos mucho en la película. Gran parte del trabajo es de montaje, cuando ves la reacción de Julia Garner y su cuerpo en tensión, pero la cámara también rastrea a esos hombres amenazantes que vigilan a las chicas
histéricas y que te obligan a tener los ojos puestos en ellos. Eso ayuda a crear una atmósfera aterradora y asfixiante. No es algo que piense cuando hago una película, su vinculación con el presente, pero estoy segura de que históricamente ha sido así. Muchos intentan averiguar durante gran parte de la película si el personaje de Julia está loco, si ella está loca o no, le están haciendo luz de gas. Todo el rato es, no te preocupes, todo está bien. No, hay un problema y eso está muy conectado con esa visión de las mujeres histéricas. Se cuestionan sus opiniones y sus convicciones, estén en lo correcto o no. Es algo que sucede de forma orgánica y natural cuando hago las películas. Venga, ¿qué tal una sonrisa, Nos estás espantando a todos con esa actitud, esto está vacío. Mira tú, inclínate un poco cuando vayas a servirlas, After making The Assistant, Después de hacer La asistenta, que tiene un final muy sombrío y tiene que ver con la aceptación de que el sistema es malo, de que el sistema está podrido y que deberíamos aceptarlo, con esta película quería decir que el sistema está podrido pero al carajo, que le jodan, lo quemamos. Había una intención de tener un final más descarado y provocador. Ya hemos tenido suficiente. Esto no debería seguir así, deberíamos hablar y tener más conversaciones sobre estos temas. Deberíamos abrir el debate sobre esto. Y sabía que ese tipo de final, un final provocador, daría pie a ese tipo de debates. Se están dando pequeños pasos y se necesitan más. Cuanto más podamos hacer este tipo de películas, mejor para todos. Recuerdo que cuando estábamos rodando recibimos visitas del gobierno australiano al set y nos preguntaron por la escena de las chicas en el bar. Nos dijeron, ¿por qué muere el personaje femenino? ¿Por qué tienen que morir? Dije, no mueren. Ah, dijeron, simplemente asumimos que mueren. Y creo que históricamente en el cine, cuando hay mujeres en el interior de un sitio así, se asume que las van a matar. Tenemos que cambiar la narrativa. Esta es una película sobre mujeres que se encuentran a sí mismas y emprenden una aventura. Es una película sobre su fortaleza. Hay que darle la vuelta a eso y tener una conversación más amplia. Creo que todo esto ayuda a hacer que la industria sea un poco más consciente de que no solo hay un tipo de historia. Hay muchas historias y todos deberíamos tener una voz que sea más justa y equitativa. Bueno, pues How to Have Sex y The Royal Hotel de alguna manera hablan de este momento actual, de las violencias contra las mujeres. ¿Qué os han parecido? Bueno, yo he visto The Royal Hotel y la verdad es que sí, que me ha gustado. Me parece que es una película que casi está en camino de convertirse en una película gore o de terror absoluta, y sin embargo se queda más con la sensación de miedo que transmiten esos hombres protagonistas a las dos chicas que llegan a ese bar, ¿no? En medio de la nada, en medio de esa región de mineros, en medio de esos hombres que utilizan solamente el alcohol y las insinuaciones sexuales y la posibilidad de tener sexo con las chicas que aparecen por allí, y te va transmitiendo esa sensación de agobio, de sensación de miedo constante, de no saber lo que va a pasar, que conecta muchas veces con la sensación que tienen muchas mujeres cuando se encuentran en situaciones muy incómodas y que no pueden controlar del todo, ¿no? Y la película en sí, ya te digo que deambula entre la película de terror, también el drama, el cine de venganza, el western sí también, o sea, tiene toda una estética muy particular, esos paisajes desolados en Australia, que hemos visto algunas películas también ambientadas también en lo más profundo de Australia y que tratan temas parecidos, pero yo creo que esta consigue precisamente quedarse en esa esencia, ¿no? En el miedo que se transmite a las mujeres en situaciones muy, muy, muy particulares, de no estar seguras. Y eso es una cosa que pasaba en Una chica vuelve a casa sola de noche, que era una peli de terror de Ana Lili Amanpour, esta directora, y que al final habla de algo que ha condicionado. Hay un ensayo de Nerea Barjola que habla de cómo el miedo, en este caso del caso Alcácer, cómo el caso Alcácer condicionó el miedo de las mujeres a salir de fiesta, a volver solas, a no llamar, a no escribir un WhatsApp, y eso ha marcado una generación y sigue marcando, ¿no? Y creo que es una cosa que trata la película, que está presente. No aparece violencia, ¿no? Y a veces es heavy, pero no aparece la violencia estricta contra las mujeres, que eso es una cosa que también ha aparecido en el cine infinidad de veces. Rompe algunas formas en esa
representación. Yo leí algunas críticas de hombres que decían que es que no se entiende las decisiones de los personajes. Y es como, bueno, las decisiones de las víctimas con miedo probablemente nunca se entienden, ¿no? Porque tú hablas con un desconocido y eres maja con un desconocido para evitar que te haga algo, ¿no? Y me parece que esa sensación está muy bien tratada en ese motel, o sea, y claro, al final el pensamiento machista es, pero ¿cómo se van dos chicas en un viaje solas, ¿no? Y eso me gusta mucho de la película, que ponga al espectador en esa tesitura y que luego juegue con el cine con muchos géneros mezclados en el viaje de estas dos mujeres. Y en el caso de How to Have Sex, me gusta que haga un alegato del consentimiento también en situaciones complejas, ¿no? Porque estás diciendo que hacen esos jóvenes emborrachándose, bebiendo de esa manera, ¿no? Y claro, plantea al espectador el ponerse en una situación bastante incómoda muchas veces, con unas interpretaciones maravillosas y a pleno sol, ¿no? Que es en plena fiesta, en pleno proceso maravilloso y donde pasan cosas terribles y cosas que no se hablan, ¿no? Que se quedan en ese viaje fin de curso y nunca más lo vuelves a sacar. Me parece que está contado el consentimiento de una manera muy inteligente y creo que se entiende mejor casi con esta película que con cualquier debate político que haya hablado, ¿no?, de este tema. Sí, no solo creo que la película explica muy bien la gestión, el consentimiento, sino la gestión del consentimiento, en el sentido de cuando te vas de viaje de fin de curso a un Magaluf griego, como es en este caso, con tus amigas tranquilamente, pues conoces a gente, te vas de fiesta con una noche con gente, con otros, tal, estás bebiendo, disfrutando, son tus vacaciones de final de curso, es habitual y todos nos hemos visto en esa situación, ¿no? Pero sí que está por un lado muy bien contado y de forma todo muy sutil y muy orgánica con las actrices naturales prácticamente, porque son debutantes, pero que tienen mucha fuerza en sus interpretaciones. Está muy bien contado la presión social para tener sexo y la casi vergüenza por decir, porque has dicho que que soy virgen, que no soy virgen a cierta edad, ¿no? Entonces está por un lado esa presión social y luego que hagas algo que en el momento no sabes si lo quieres hacer, pero que luego te das cuenta que no está bien, ¿no? Que no ha sido consentido y que tú no te sientes así. Y como que enmudeces, ¿no? La incapacidad para expresar por qué te has sentido así, porque tú no sabes si ha sido por tu culpa, porque no tienes experiencia, porque no tienes herramientas. Entonces creo que en ese relato y en el viaje que hace la protagonista, sin muchas palabras, pero tú la entiendes en todo momento por decisiones actorales de cámara, está muy bien contado. Y en el caso de The Royal Hotel, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho en la vuelta de los géneros, de jugar con eso. También está todo muy bien, creo, contado todo el tema de la luz de gas, ¿no? En el sentido de que es una mujer que ve fantasmas todo el rato, no le van a hacer nada, no son incómodos, es que está histérica, es que está loca, no sé, es tan antipática, ¿no? Entonces todas esas reacciones están muy bien contadas en la película y luego creo que lo interesante es que lo que hace Kitty Green y lo que hace la cámara es girar en esa especie de taberna de western que hemos visto tantas veces a tíos pedir 10 vinos o 10 cervezas, girar la cámara y poner la cámara en la camarera que le sirve los 10 vinos y las 10 cervezas y en cómo se siente ella con muchos de los comentarios que hemos visto desde el otro lado todo el rato, ¿no? Y entonces al ponerte ahí la cámara y al ver esas muecas de tensión, esa atmósfera que crea la directora, entras tú en esa incomodidad y en esa tensión que produce esa violencia no explícita, no tanto explícita, pero una violencia muy, muy incómoda para el espectador, que creo que luego resuelve de forma... A mí no me entusiasma el final, ¿no? Y cosas que tiene, tampoco le pido que sea un final dramático o triste o tal, pero sí que entiendo el final de subvertir la narrativa del cine violenta y dar una oportunidad a crear nuevos relatos. Bueno, pues tenemos un estreno español esta semana, Tratamos demasiado bien a las mujeres. Es el debut de Clara Bilbao, diseñadora de vestuario, que se ha lanzado a dirigir este guión de Miguel Barros, que adapta la novela de Raimon Queneau. Carmen Mach es una novia falangista a la que le pilla por sorpresa un motín de unos maquis en una oficina de correos y decide matar a todos ellos. Entre esos republicanos se encuentra Antonio de la Torre. ¿Quién es la Virgen? Hasta los muertos no os robáis, perros sarnosos. No. Solo queremos darle sepultura. Pero si usted se lo quiere llevar... Eso haré yo con vosotros. ¡Pulgas! Daros sepultura. A mí me envió Clara este guión hace 8 años, porque ya ha pasado uno desde la última vez, eran 7, hace bastante tiempo. Y me flipó. Y me dice, mira, es de Miguel Barros, pero la voy a dirigir yo. Digo, ¿perdona? Acabamos de hacer una película juntas, ella de vestuario, claro, y yo de actriz. Lo que no sabía es cómo se iba a llegar a rodar, ni cómo iba a ser. Nunca lo imaginé cómo iba a ser. Pero sí me parecía que tenía un aroma valleinclanesco, esperpéntico, que me flipaba.
y que era muy teatral, que tenía me parecía el guión me parece que era un texto de vuelo alto, ¿no? De una cosa preciosa y de muchísima poética. Y me pareció, yo añadiría eso, lo he comentado antes con Carmen, lo de Brian Crespo de tarantiniano, no sé, me parecía... Se dice mucho, es muy tópico, pero real, la comedia hay que hacerla en serio. Eso es. Si no, no funciona. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, yo a veces noto, y bueno, a mí, el primero, que a veces he visto cosas que no... Claro, pero que dice que no está siendo consciente de que hace comedia. Claro. Y ya no funciona tanto. Y aquí es humor negro. Sí. Y el humor negro roza casi siempre, casi la tragedia. Sí, le tenemos bien pensado. ¡Quita todo el mundo! ¡La pistola! ¡La pistola! ¡Todo este mal que se ha llevado a la libertad! La invasión del Valle de Arán, que tuvo algo de patético realmente ese episodio. Y eso se aprovecha un poco. Y hablamos de esas dos Españas, que es muy curioso. Pero realmente se está hablando también de algo que hace referencia al propio título, y es este paternalismo hacia la mujer. Esto lo escribe Miguel Barros, lo escribe un hombre, la dirige una mujer, pero lo escribe un hombre. Y sí que quiere contar, basada en una novela, en un guión original, novela original. Que sí que tiene que ver con una mujer, sí, sobre todo él, que no le hace ni caso a Remedios todo el rato del 12, cada vez que habla, ¡cállese, señora! Sí, no le hace ni caso. Y al final ella, que tiene muy claro que tiene una misión que cumplir en este mundo, y en ese día ella es la que va a hacer la cosa, porque todo esto, los hombres son una panda de inútiles. Es una mujer bastante empoderada, yo creo, esta palabra que se utiliza mucho ahora, y ella lo tiene desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que hay algo muy moderno en todo eso. O te sientas o te reviento. Señora Remedios, yo soy su vecino. ¿También quiere verme muerto a mí? Pues sí. Bueno, pues terminamos con Radicales, la biznaga latinoamericana en el Festival de Málaga, película mexicana que dirige Christopher Zala y que debutó en Sundance. El actor Eugenio Derbez es un profesor que llega a un pueblo lleno de pobreza y desigualdad y descubre que entre sus alumnos hay una niña superdotada. Un canto a cómo la educación puede combatir la violencia y la corrupción. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniero aeroespacial? ¿Quieres diseñar naves espaciales? Bueno, varios de los astronautas primero fueron ingenieros aeroespaciales. Ufule, astronauta. Ok, pues tenemos mucho trabajo por delante. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Pues Kate Winslet es nuestra amada líder, había mucha expectación con su proyecto televisivo y ya ha llegado la única dictadora a la que podríamos aceptar. Sí, Dani Garran, ¿qué tal? La única dictadora que aceptamos, y ya no tanto, pero bueno, ya hablaremos. Ahora hablaremos de la serie porque igual no la aceptamos tanto. No tanto como esperábamos. Bueno, 3 años después de ganar el Emmy y el Globo de Oro por Mare of Easttown, la actriz vuelve a HBO con The Regime. Sí, bajo la propuesta formal de un drama serio, The Regime es una comedia negra en clave de sátira política donde Kate Winslet interpreta a Lena Berham, canciller de un país ficticio ubicado en Centro Europa, que ha ascendido al poder tras derrocar al anterior mandatario y ahora intenta establecer un nuevo orden con mano de hierro. Pronto se dará cuenta que la endeble democracia sobre la que se sustenta su país, sumada a una crisis política y a su vulnerabilidad, pone en peligro el tablero geopolítico global. Ella, cabeza de una autarquía casi hereditaria, es errática, hipocondríaca, obsesiva y bastante absurda también, y no tiene problema en declararle la guerra, aunque sea dialéctica, a Estados Unidos. No permitiré que os arrastre la decadencia y toxicidad de Estados Unidos y sus títeres en todo el mundo. Durante años hemos sufrido para que forjasen el orden global a su imagen. Han proporcionado ayuda material a regímenes corruptos extranjeros, cometido e instigado masacres y librado su guerra capitalista de socios a lo largo del planeta. A todos los demás nos han dicho: acatadlo, sentaos derechos, tragad con ello y pagad el coste. Hay que decir basta. No seguiremos formando parte de su legado de brutalidad.
No vamos a seguir como hasta ahora, sufriendo por su codicia. Ahora que he vuelto de Estados Unidos y la CIA no me persigue, he de decir que comparto plenamente estas palabras de Kate Winslet. No sé qué pasa. Sí, Kate. Bueno, salido de la sala de guión de esa sección, Will Tracy es el showrunner y guionista de la serie, mientras que Stephen Frears y Jessica Hobbs, directores de The Queen y The Crown, respectivamente, se encargan de dirigir los 6 episodios. La canciller Elena Berhan cuenta desde el principio con un aliado y confidente soldado, interpretado por Matthias Schoenacher, algo así es, o sea, el empotrador para Pepa Blanes. Lo he intentado buscar, pero es un nombre neerlandés, es difícil. Y también vemos como parte del reparto a Hugh Grant. Bueno, pues hemos hablado con Kate Winslet, ha estado Kate Winslet en la SER, o más bien la SER ha estado con Kate Winslet, un matiz importante, pero que no afecta al resultado del producto, para hablar de esta sátira política y de, bueno, cómo se siente también al ser una de las primeras actrices que hizo eso de compaginar cine y tele. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself. When I read the script, I had never... Cuando leí el guión nunca me había encontrado con un personaje así y pensé, ella es tan original y tan única que tengo que hacer de ella mi propio ser. Así que me concentré en darle mucha luz, muchas sombras, en darle espacio para el humor y para desarrollar ese físico peculiar suyo, porque tiene tantas inseguridades y tantos traumas que quería que eso se trasladara a su apariencia y a su trato con la gente. Ella cambia todo el tiempo. Quería que nosotros, como audiencia, nos sintiéramos en un terreno permanentemente inestable con ella. De la misma manera que se siente su país, porque nunca sabes qué va a hacer a continuación. Me esforcé por hacerla lo más única e inusual posible. Somos una joven república de Europa Central que desea adoptar un gobierno corporativo moderno, que desea crecer junto a ustedes. Tenemos el cobalto y ustedes costearían la perforación y las refinerías. Sería la asociación perfecta. O puede cascársela a China mientras se mea en ustedes y los somete con sus corruptas vías de suministro. Tengo que ser honesta, fue un desafío porque es muy compleja. Me di cuenta de que ella lleva una máscara todo el tiempo. Todo en ella es una fachada. Es una especie de invención de otras versiones de sí misma y en realidad debajo de todo eso hay una niña bastante asustada, emocional, frágil y muy vulnerable. Pero tiene ese poder femenino que usa y del que abusa también dentro de la dinámica de los muros del palacio, del que no puede salir porque está aterrorizada por el mundo. Fue muy, muy desafiante, pero también enormemente divertido porque el guión era muy bueno y tenía todos estos otros actores maravillosos con quienes jugar. Estados Unidos nos trata como si fuéramos su puta colonia. ¿A qué les da derecho a eso? A meársenos en la cara todo el día. Lo que quieren es que fracase. La zorra de su economista y el gordo cochino de su médico diciéndole que está enferma. Simplemente indagué en lo inusual, única y algo absurda que es. Nunca he conocido a nadie así y no podría compararla con nadie más. Debido a que la serie es ficción y está ambientada en un pequeño país ficticio, fue importante para nosotros inclinarnos hacia lo absurdo y apoyarnos en lo creativos que podíamos ser todos como grupo de narradores dentro de ese país. Fue muy divertido crear las diferentes capas para estos personajes absurdos que viven en este lugar tan extraño y aislado dentro de los muros del palacio, en ese régimen autocrático imaginario. ¿Crees que estoy dando largas al asunto? Susan? No, yo no pienso eso. Sé que sí, dilo sin rodeos. Bueno, como sabe, necesitamos inversiones de manera urgente y, en fin, no necesito recordarle que respaldo plenamente este acuerdo. Quizá haya cambiado de opinión. ¿Me está permitido o desbarata tus planes? ¿Es eso? No, pero debido a nuestra desaceleración económica es necesario encontrar otra... Es por mi imagen. No soy una esposa mantenida, cojones. Lo principal para mí cuando leí este guión es que era una mujer que intenta gobernar su pequeño país. No siempre lo hace bien, de hecho, la mayoría de las veces lo hace muy, muy mal, pero sobre todo aprecié el hecho de que este era un papel escrito y creado para que lo interpretara
protagonista una mujer. Creo que la industria está cambiando mucho porque, como espectadores, nos inclinamos hacia historias sobre mujeres. Lo importante es que dejemos de etiquetar a estas mujeres. Ahora siento que necesitamos entrar en esta nueva fase de hacer historias sobre mujeres porque son jodidamente importantes. Así que sigamos creando historias que otras mujeres quieran escuchar. Creo que hay un cambio en la marea. Solo tenemos que seguir avanzando hacia las costas correctas por las que queremos caminar. Considero que mi país ha cumplido de sobra con su parte, ¿no le parece? Entiendo su punto de vista. Les dejamos perforar nuestra tierra por una miseria, de hecho. Proporcionamos combustible y apoyo aéreo para sus guerras en Oriente Próximo. Entregamos cientos de expedientes sobre presuntos ciberterroristas rusos que operan aquí. Renunciamos a China y a su franja y ruta. Dejamos a la CIA administrar centros clandestinos aquí, en nuestro suelo soberano. Nos han echado su mierda diciendo que la tragábamos con gusto, si me permite la expresión. Well, I think it's getting a lot better all the time. And I do feel very proud. Me siento muy orgullosa de que en 2010, cuando filmé Mildred Pierce, yo fuera una de las primeras actrices de cine que hacía proyectos considerados más pequeños porque era el comienzo de una era completamente nueva. Obviamente ahora con el streaming hay mucho contenido. Siempre les digo a los actores jóvenes que es un momento increíble para convertirse en actor. Antes no había suficiente trabajo para todos, pero ahora hay mucho y creo que para los actores más jóvenes los papeles son mucho más diversos, mucho más inclusivos. Creo que cada vez se habla más y se reconoce más la identidad de las personas, su origen y su herencia. Esas cosas realmente se están incorporando a las narrativas que hoy se transmiten por televisión. Bueno, pues lo siento, Kate, pero ha llegado el momento de que comentemos The Regime. Dani, por alusiones, que ha sido el más cercano. Vamos a ver, yo que he hablado con Kate, solo tengo halagos hacia ella, como persona y como actriz, por supuesto. Me parece que está brillante, que tiene un papel, la verdad es que muy complicado. Creo que Lena Verham es un personaje muy poliédrico, donde se tiene que mover en una línea muy fina entre la comedia sutil, el humor absurdo, y más que Succession, a mí me recuerda en muchas ocasiones a VIP, a esa parte como un poco de humor absurdo de la política. Creo que ella está muy bien, todo su trabajo corporal, sus gestos, con ese labio hacia arriba con el que habla siempre, su forma de moverse, de hablar con los demás. Nunca sabes lo que va a hacer, lo que no. Me parece un personaje muy complejo. Pero nada más, quiero decir, esta serie prometía mucho, pensaba que iba a ser una gran sátira política sobre las autarquías, sobre los gobiernos totalitarios, pero no sé si no termina de arrancar o directamente no va a arrancar. Yo la estoy viendo a tiempo real, solo he visto los 2 primeros capítulos que a tiempo real disponibles. Significa no a velocidad rápida. No a velocidad rápida, HBO no lo permite y creo que es verdad que HBO siempre tiene como mucha fe en el espectador, ¿no? Entonces puede sentar las bases de una serie pues de forma más pausada, puede abrir diferentes frentes, puede dejar que conozcamos a los personajes muy lentamente, pero me parece que en este caso se está alargando demasiado. Me parece que la idea la tiene, me parece una idea muy buena, un país en Centro Europa, que no es ningún país, pero que son muchos a la vez, que podemos identificarlo con otros líderes políticos, pues de hace años y también de ahora, pero no termina de arrancar, no termino de ver hacia dónde va, qué me quiere contar, y creo que se diluye demasiado en la relación que tiene ella con el empotrador, como ya le hemos acuñado. También tiene tintes como de comedia romántica en ese aspecto, como de un romance que nace entre ellos, y no veo hacia dónde va, y creo que pierde muchísimo potencial. Y es que creo que tiene un problema de tono tremendo, o sea, no sé, creo que Stephen Frears igual se ha quedado ya, perdón, es un poco feo, pero igual está fuera ya de onda del retrato social, y creo que el tono de sátira que los ingleses han hecho, o sea, decías vi, pero bueno, los ingleses tienen una tradición de la sátira política maravillosa, en este caso es una producción británica, bueno, Stephen Frears es británico, y sin embargo me parece que es que no tiene gracia, no tiene ritmo, apela a cosas que ya están comentadas, y es cierto que la actualidad política es cíclica, no pasa nada por volver a hablar de determinadas cosas, pero
es como que no le ves mucho sentido a qué tiene que ver esto con la política actual, más allá de determinadas cosas, pero el dominio de Estados Unidos casi, no es que haya desaparecido, evidentemente es una potencia de primer orden, ¿no? Pero esta cosa de que Estados Unidos es el gran malo, ¿no? Como que es una cosa de los 90, ¿no? Casi ese análisis se ha quedado incluso viejo, no es que no haga cosas mal. Entonces es como que me da la sensación de que ni sirve para analizar el presente, ni tampoco me parece divertida. Y más allá de verla a ella. Y luego hay una cosa que sí que me pasa, y me pasó con Napoleón, y que creo que estamos en un mundo donde los idiomas y los subtítulos, y gracias a las plataformas en parte también, esa mezcla de idiomas o de los acentos es tan normal que ver esta sátira con acentos británicos es que me resulta es como que la estás situando en Inglaterra, pero a la vez no es Inglaterra. Me pasaba con Napoleón, ver a Vanessa Kirby con acento británico era como, sal de ahí, no es esto. Y entonces es el problema que creo que tiene esta serie, que es que no le viene bien nada el tono, que no lo consigue. Pero es que es todo, ¿no? Porque la mezcla ya de por sí es un poco extraña. Como decía Pepa, Stephen Frears, Jessica Hobbs, dos autores británicos. Will Tracy es alguien realmente con poca experiencia. Ha escrito un par de capítulos de esa sección. Sobre todo se ha curtido en Last Week de Tonight con John Oliver, que es como un magazine de sketch de HBO muy político que está muy bien, pero que es otro código distinto al de la ficción. Y luego lo único que firma como película es el menú, esta peli con Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult. Que estaba bien. Que estaba muy bien, esa serie estaba bien y también tenía ese punto de sátira de comedia negra, pero ahí sí que le cogía el tono, no sé si también el hecho de que la dirección fuera distinta. Entonces aquí como que todos esos elementos no me casan y aparte del tono es el guión. Hay puntos de partida que pueden ser gags recurrentes pero que no funcionan. Lo de la humedad, bueno, vale, puede ser hipocondríaca y obsesiva una primera ministra autoritaria, una dictadora, pero a un nivel dentro de unos límites, ¿no? Ese running gag que pueden utilizar para integrar al nuevo personaje, al carnicero o empotrador, como hemos dicho, a Matías, puede funcionar en el primer capítulo, pero luego ya a lo mejor deja de funcionar, ¿no? El retrato del poder, sí, el absurdo del palacio por dentro, de muchas veces de estos líderes encerrados en sí mismos como un Kim Jong-un o esta gente absolutamente delirante, obsesiva, con manías inentendibles para el común de los mortales y que ejercen mano de hierro sin saber tú muy bien qué está pasando de palacio para adentro. Creo que intenta entrar en ese mundo tan oscuro y eso le permite libertad porque como no sabemos qué pasa en el mundo real, dentro de esos líderes autoritarios, dentro de sus palacios o sus Moncloas o sus mansiones, le permite esa libertad para llevarlo al absurdo y a lo patético y a lo más delirante posible. Lo que pasa es que mezcla tantos elementos, ¿no? Que incluso en el segundo capítulo, esto no es spoiler, vamos a capítulo por semana, como decía Dani, el segundo capítulo aparece también el linaje, ¿no? La cosa de la sangre, lo hereditario. O sea, mezcla muchas cosas, no sabes dónde va, te desconcierta, el tono de ella también te desconcierta por momentos, por mucho que construya un personaje imprevisible como cualquier líder lunático que es que interpreta Kate Winslet, y no lo sé. De todas formas, es que tengo hasta curiosidad por ver el tercero, porque ya sé que estamos hasta arriba de series, ¿no? Pero es que no me puedo creer que sea algo tan delirante, ¿no? Me recuerda a también hizo como una serie Hugh Laurie para HBO, para Netflix, y luego también HBO tuvo una también que hablaba del poder en el espacio, cosas raras que no acaban de encajar porque la comedia no está bien hilvanada ni está en el tono que tiene que estar. Pues le hemos hecho un traje, pero amamos a Kate y bueno, y José le va a dar una oportunidad. Entonces, tremendos trajes. No estamos tan mal. Kate bueno, está estupenda. Kate está bien, sí. Nunca diremos nada malo. Bueno, no es el único estreno internacional que vamos a destacar de estos últimos días. Vamos a repasar lo más relevante que ha pasado en la televisión últimamente, porque vamos a pasar de Kate Winslet a otra actriz consagrada que está ahora mismo en Madrid rodando la nueva película de Almodóvar. Sí, esa actriz es Julianne Moore. Atentos a ver si la veis por las calles de Madrid. La veremos en unos meses con Tilda Swinton. Pedro la va a dejar salir del set. Ay. Oye, pues la vemos en el Starbucks de aquí de la vuelta de la esquina. La tiene en un piso comiendo gazpacho y flan. Vamos. La veremos en la nueva película de Almodóvar, en La habitación de al lado, pero antes nos ha llegado a través de Sky Showtime la nueva serie que protagoniza, se llama Mary and George, un drama de época ambientado en el siglo XVII, pero subido de tono y con un tono mucho más desenfadado de lo que se acostumbra en este género. Un guionista de Killing Eve adapta el libro de Benjamin Woolley, un drama histórico a partir de las habladurías más o menos fundadas sobre Jacobo I de Inglaterra. Julianne Moore es una ambiciosa y sibilina
reina madre que busca ganarse favores de la corona usando a su segundo hijo como amante del rey. El joven que se introduce en la corte usando su belleza está interpretado por el actor inglés Nicolas Galitzé, que este verano saltó a la fama con la película Rojo, Blanco y Sangre Azul. Piensa en John, el mayor y el heredero. ¿Cómo va a casarse? ¿Cómo construiremos o legaremos algo si no usamos tus dones? ¿Qué dones? Si yo fuese un hombre y tuviera tu aspecto, gobernaría el puto planeta. No quiero gobernar el puto planeta. Pues él te gobernará a ti. Los segundos hijos no ofrecen nada, ni heredan nada. Cultívate o no serás nada. Bueno, pues cuidado que las series de época lo petan muchísimo. No, y estoy a favor de retorcer un poco la historia. Hay una tendencia ahora, ¿no? Desde un poco Elle Fanning en, ¿cómo era? The Great, la serie de Hulu. De Catalina la Grande. Catalina Grande, de retorcer un poco la historia de reyes, reinas, inventarte cosas, pero llevarlo al extremo, ¿no? Ser un yo poco lo de inventar provocador. Cosas no me parece bien, sinceramente. ¿No te parece bien con la historia? No, yo creo que hay... Desde la sátira. Quiero decir, una cosa es jugar a aquellos huecos que la historia no rellena. Claro. Y otra cosa es hacer como ha hecho Hollywood, que es inventarte que Hércules se llama Hércules en Grecia cuando Hércules es un nombre romano, ¿no? Estas cosas creo que sí que tienen en este caso es verdad que está basada en un libro de un historiador que más allá de las habladurías estaba claro que Jacobo I era homosexual y tenía en su corte como... Eso me parece. Como los varios, chismes me parecen bien. Claro. Y es verdad eso, el coger una serie histórica y retorcerla y poner pues cosas que son evidentemente contemporáneas, ciertos diálogos que jamás tendrían cabida en el siglo XVII, pero sabes un poco a lo que te enfrentas. Es una serie divertida en la que hay mucho sexo, mucho porno, y también es verdad que entre escenas de cama y cama, pues es verdad que también hay unas pequeñitas reflexiones pues sobre las desigualdades del género, porque Julianne Moore evidentemente... Sí, esa frase está muy bien. No si fuera nada, hombre... No, claro, si fuera hombre, ella no tiene nada, quiere dejar algo a su hijo, que es el segundo, el primero va a heredar todo, y el segundo que hace, pues si es guapo, pues lo vamos a llevar a la corte a que seduzca al rey, ¿no? Es divertida. Bueno, vamos a seguir con series basadas en hechos reales. Es un thriller sobre la búsqueda del hombre que asesinó. Ojo, que de Abraham Lincoln también se decía que era homosexual. Madre mía. Bueno, Manhunt, la caza del Aunque asesino. Spielberg no lo contó. Claro, ni Bradley Cooper lo haría. Manhunt, la caza del asesino, es la nueva serie histórica de Apple TV Plus que profundiza pues en uno de los crímenes más conocidos pero menos comprendidos de la historia, en 1865, cuando un popular actor de teatro, John Wilkes Booth, simpatizante del bando contrario a la abolición de la esclavitud, asesinó al presidente de Estados Unidos y se inicia así su persecución. ¿Qué ha pasado? Le han disparado al presidente. Los testigos dicen que John Wilkes Booth... Un momento, ¿el actor? ¿Sabes quién soy yo? Soy un símbolo. ¿Cómo un actor conocido comete un crimen ante un público de 1.500 personas y escapa? Bueno, era quizá una de las cosas que la película de Spielberg, que era un monumental y era muy interesante, dejaba un poco más abierta, ¿no? ¿Qué pasaba con ese asesino? Que, o sea, después la historia americana ha repetido varias veces con Kennedy, ha habido otros intentos de asesinato, y es curioso, a mí la verdad es que me interesa bastante ese perfil del asesino que plantea esta serie. Veremos cómo avanza. Sí, que además de ser es un thriller de buscar al asesino, pero también expone un poco ese momento político pues que fue bastante fue de crisis en Estados Unidos, ¿no? Después de la muerte del presidente, con un país un poco dividido. Yo creo que es una buena serie para ver un poco cómo estaba el país en ese Seguramente momento. A Trump también le gustará esta serie en estos momentos. Se lo preguntaremos. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.